En la selva africana, una niña sonreía y saludaba. Ignoraba que su padre había fallecido. Al aterrizar el avión, todas las miradas se posaron en ella. Isabel, sumida en el dolor por la pérdida de su padre, tuvo que portar la corona. La historia comienza en 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico luchaba por recuperarse. La princesa Isabel estaba a punto de casarse con el príncipe Felipe, un griego que atravesaba dificultades económicas. Cuenta la leyenda que, cuando Isabel tenía solo 14 años, conoció a Felipe, de 18, y quedó cautivada por su extraordinaria belleza. Tras muchos años de espera, su amor finalmente floreció. Para estar con Isabel, Felipe se vio obligado a renunciar a su estatus original y aceptar la ciudadanía británica. La boda real se celebró en un ambiente fastuoso y espléndido. Sin embargo, el centro de atención, inesperadamente, recayó en un invitado de última hora, el ex primer ministro Winston Churchill, quien lideró a Gran Bretaña hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una gran reputación entre el público. Su actitud algo complaciente inevitablemente provocó el descontento de algunos funcionarios. Tras la boda, el rey Jorge VI le regaló una cámara a Isabel, con la esperanza de que fuera completamente feliz. Mientras tanto, el esposo de Isabel, el teniente de la Marina Felipe, fue ascendido a coronel. Llegaron noticias de Londres de que el rey estaba gravemente enfermo y se sometía a una cirugía. Isabel y su esposo cancelaron de inmediato sus vacaciones para regresar a la capital. La cirugía finalmente se completó, pero los médicos optaron por ocultar la enfermedad a la familia real. En las nuevas elecciones, Winston, a los 76 años, volvió a asumir el cargo de primer ministro británico. Para demostrar su buen estado de salud al nuevo primer ministro, el rey Jorge VI se vio obligado a maquillarse cuidadosamente, para disimular su demacrado aspecto. El rey le pidió a Isabel que lo sustituyera en una gira por los países de la Commonwealth. Pero el primer ministro expresó reservas sobre las capacidades de la princesa. Tras la cirugía, el rey sintió que su salud no había mejorado. El médico admitió que, a pesar de la operación, aún quedaban algunos pequeños tumores en su cuerpo. Al rey le quedaban pocos meses de vida. Esta Navidad, la reina dispuso que toda la familia se reuniera en la finca. De camino, el tren real recibió una cálida bienvenida de los lugareños. El rey, conmovido, cantó villancicos con todos. Al día siguiente, llamó a Isabel a su despacho, y comenzó a compartir con ella valiosas experiencias sobre el trabajo diario. La caja roja frente a él contenía los documentos que el Parlamento enviaba cada día. El rey tosía repetidamente mientras intentaba contener la risa. Isabel estaba preocupada por la salud de su padre. Regresó a casa con la esperanza de que su esposo la acompañara en el viaje de negocios. Sin embargo, Felipe no estaba muy interesado. No quería seguir a su esposa como un gorila. Ante la persuasión de Isabel, finalmente accedió. El rey comprendía que la armonía familiar era de suma importancia para la familia real. Así que ese día, llevó a Felipe de casa. Le dijo que Isabel era la carga de su vida. Al recibir una respuesta contundente de su yerno, el rey se sintió aliviado. Sin embargo, la enfermedad lo aquejaba, y lo hacía sufrir un gran sufrimiento físico. Isabel, en el lugar de su padre, sentía una presión sin precedentes. Antes de abordar el avión, aún era una princesa real. Pero a su regreso, se convirtió en la reina de la Commonwealth. La secretaria inclinó la cabeza para informar al primer ministro, pero dejó que se le derramara el agua deliberadamente. No era la primera vez que Winston, a sus 76 años, se comportaba de forma extraña. Durante una sesión del Parlamento, sintió repentinamente la necesidad de ir al baño, e incluso se bajó los pantalones delante de todos. Los demás parlamentarios se enfurecieron, pero no se atrevieron a decir nada. Incluso el viceprimer ministro Eden se sintió incómodo. Acudió al rey para pedirle a Winston que renunciara y se retirara. Sin embargo, el rey Jorge VI se negó alegando que no podía violar la Constitución. En otro acontecimiento, Isabel visitó un país africano, con el objetivo de ganarse el apoyo de los líderes locales. Siendo su primera misión diplomática, la princesa parecía algo nerviosa. Pero, afortunadamente,
Felipe estuvo siempre a su lado para animarla. Durante una expedición por la selva, un elefante apareció repentinamente. Para proteger a su esposa, Felipe atrajo su atención. Aprovechando la oportunidad, Isabel fue subida a un árbol y se puso a salvo. Por suerte, el elefante se marchó tras unos cuantos gruñidos. La pareja se profesó aún más cariño. De regreso a Londres, el rey Jorge sintió que el tiempo se le agotaba. Disfrutó de la compañía de su familia. Bajo la música de su hija menor, Margarita, el rey cantó con emoción. Todos se conmovieron con su voz. Ya entrada la noche, solo en su habitación, el rey Jorge vio a su hija mayor por televisión, con los ojos llenos de amor y preocupación. A la mañana siguiente, el mayordomo fue a despertarlo. Sin embargo, el rey Jorge había fallecido plácidamente mientras dormía. Un ambiente tenso se apoderó de todo el palacio de Buckingham. La reina María, madre del rey, estaba profundamente afligida. La reina incluso sollozó. Su hija menor, Margarita, tembló al recibir la noticia. El primer ministro ordenó de inmediato a su secretario que llamara al ministro de Asuntos Exteriores. Debían informar a la reina antes de que la noticia se extendiera por todo el mundo. En ese momento, Isabel se despedía alegremente de su residencia temporal. La noticia de la muerte del rey se había extendido por las calles de Londres, pero el gobierno aún no tenía ni idea de lo sucedido. Reporteros de todo el mundo estaban listos para anunciar por la radio que el rey Jorge había fallecido a causa de una enfermedad. El secretario de Isabel y su séquito se dirigieron de inmediato al palacio del gobernador para informar a la reina antes de que llegaran los reporteros. Mientras tanto, Isabel escribía una carta a su padre. El secretario prefirió no interrumpirla, sino informar al príncipe Felipe. Al salir, Isabel, al ver la expresión seria de su esposo, sintió un presentimiento ominoso. Llegó el primer reportero. Isabel tuvo que recomponerse de inmediato. El secretario le pidió que confirmara su identidad real antes de regresar a Londres, pero ella seguía abatida. Así que simplemente usó su propio nombre, Isabel, para ponerse el apodo. Desde ese momento, Felipe nunca volvió a caminar delante de Isabel. La noticia de la muerte del rey británico en Londres se había extendido por todas partes. La princesa Isabel, que se encontraba en la lejana África, se convirtió inmediatamente en reina de la Commonwealth. Sin preparación alguna, Isabel reprimió el dolor de la pérdida de su padre y condujo con calma hasta el patio. El secretario anunció con pesar que, a su regreso a Londres, ya no sería el secretario privado de la reina. Tommy, de mayor rango, lo reemplazaría. Isabel lo lamentó profundamente, pues, como reina, debía aceptar todos los arreglos del gabinete. Las luces aún brillaban entrada la noche. Winston, de 76 años, seguía trabajando arduamente en el elogio fúnebre del rey para el día siguiente. El Premio Nobel de Literatura decidió asestar un golpe final. Temprano a la mañana siguiente, el avión de la reina aterrizó en el aeropuerto de Londres. El secretario Tommy llevaba un traje de luto negro y una carta secreta de la reina María. La carta no solo era el consuelo de una abuela para su nieta, sino también el consejo de una reina madre que había vivido a través de muchas dinastías. María, que había visto fracasar a 3 monarcas, por no distinguir entre el amor personal y la misión. Isabel II, desde que ascendió al trono, tuvo que renunciar a su verdadera identidad y asumir las responsabilidades reales. Felipe ya no podía precederla. Mientras Winston leía el elogio fúnebre del rey, Isabel contempló el cuerpo de su padre y finalmente rompió a llorar. Sin embargo, tuvo que recomponerse rápidamente. Su madre y su hermana ya no eran solo parientes, sino subordinadas. El elogio de Winston no solo expresaba profundas condolencias por el difunto rey, sino que también predecía con fervor una era gloriosa bajo el reinado de Isabel, tan brillante como la época victoriana. Mientras tanto, la reina María se arrodilló para presentar sus respetos, lo que sorprendió a Isabel. Su propósito era hacerle comprender a su nieta lo pesada que era la corona sobre su cabeza. Los conflictos comenzaron a surgir cuando Felipe se atrevió a pedirle a la reina y a sus hijos que adoptaran el apellido de su esposo. La reina accedió a esta petición y expresó su intención de negociar con el primer ministro.
Felipe inmediatamente transmitió esta buena noticia a su tío, con la esperanza de que se convirtiera en príncipe, y su hijo mayor llevara su apellido. La primera reunión entre Winston e Isabel planteó una propuesta inusual. El primer ministro pospuso la coronación de la reina hasta 16 meses después, pero Isabel no estuvo de acuerdo de inmediato. Tras la reunión, Felipe le preguntó a Isabel sobre los resultados, pero Isabel solo se preguntó por qué el primer ministro había pospuesto su coronación. Regresó al palacio de Buckingham, donde la reina Isabel y la reina María discutían sobre el funeral del rey. El duque de Windsor era hermano del rey. Eduardo VIII estaba profundamente enamorado de una mujer que se había casado 2 veces, y estaba decidido a casarse con ella. Esta acción provocó una grave crisis constitucional, pero él persistió en abdicar para estar con su amada. Tras su abdicación, fue nombrado duque de Windsor, y vivió una vida de lujo en París gracias a una generosa asignación real. Esta vez, regresó no solo para asistir al funeral de su hermano, sino también para solicitar asignaciones reales aún mayores. La reina Isabel conocía bien su hipocresía. Por lo tanto, mantuvo una actitud orgullosa, noble y fría. Siempre creyó que el peso del trono había matado a su esposo, y que el duque de Windsor, quien eludió su responsabilidad, era el culpable. Las campanas repicaron con solemnidad desde el interior de la iglesia. Cuando Isabel esparció los primeros puñados de tierra sobre su padre, también marcó el fin oficial de una era. Después del funeral, el duque de Windsor acudió a su madre, la reina María, para recriminarle que le hubiera retirado su asignación vitalicia. En ese momento, el sobrino de la reina madre anunció que tenía un asunto urgente. Resulta que el día anterior, el príncipe había participado en una pequeña cacería organizada por Felipe. Durante la cena, los invitados comenzaron a murmurar que la familia real estaba a punto de cambiar de apellido. Él comprendió de inmediato la gravedad del asunto, y se apresuró a informar a la reina madre. El Real Decreto estipulaba que el apellido Windsor solo se heredaba por línea masculina. Según la costumbre, las mujeres aún debían adoptar el apellido de su esposo. La reina madre sabía perfectamente que este asunto estaba relacionado con la fundación de la familia real. Por lo tanto, llamó inmediatamente al secretario del primer ministro. Winston entró corriendo al palacio y, al ver a la reina, le dijo conmovido que aquella era una decisión errónea. Moubat era el apellido del padre adoptivo de Felipe. Su apellido original era un apellido alemán perteneciente a la familia real griega. Cualquiera que fuera el apellido que eligiera, sería un duro golpe para la familia real. Ante las severas palabras del primer ministro, Isabel tenía su propia manera de afrontarlo. Estaba dispuesta a posponer la coronación, pero con la condición de que el primer ministro informara al gabinete que la reina y sus hijos adoptarían el apellido de su esposo. Tras su coronación, vivirían en su nuevo hogar, no en el palacio de Buckingham. Por la noche, Isabel le contó orgullosa a Felipe sobre su firmeza del día. Mientras tanto, Winston buscó al duque de Windsor, con la esperanza de que, en nombre de la realeza, pudiera persuadir a la reina para que cambiara de opinión. El duque también puso una condición, que el primer ministro hablara bien de la donación que le había hecho a la reina. Al día siguiente, el duque se reunió con la reina. Isabel estaba muy dispuesta a escuchar el consejo de su tío, ya que él también había sido rey, y había vivido una experiencia similar. El gabinete no tardó en tomar una decisión. Ambas peticiones de la reina fueron rechazadas. Tras una cuidadosa reflexión, Isabel no tuvo más remedio que comunicar con pesar el resultado a su esposo. A Felipe le costó aceptar que su esposa e hijos no llevarían su apellido. Para consolidar la monarquía, Isabel ofreció una rueda de prensa. Anunció que ella y sus hijos serían miembros de la familia Windsor para siempre. En ese momento, la princesa Margarita, hermana menor de la reina, y Peter, el antiguo jefe de la guardia, casado, se enamoraron en secreto. Margarita era la princesa más bella de la historia británica, la inspiración para el personaje de Audrey en Vacaciones en Roma. El rey Jorge VI también afirmó con orgullo que poseía una belleza angelical, una figura encantadora y un porte de estrella. Sin embargo, se enamoró de Peter, un guardia 16 años mayor que ella. Isabel le recordó que Peter estaba casado, y que tal acción no solo sería irresponsable, sino que también provocaría un gran escándalo.
Pero Margarita estaba completamente absorta en el torbellino del amor. Tras la muerte de su padre, ella y Peter se comunicaban con mayor frecuencia. Un día, mientras se veían a escondidas en la oficina de Peter, se toparon casualmente con Felipe. Él era un excapitán de la Fuerza Aérea con amplia experiencia de vuelo, por lo que quería pedirle que fuera su instructora. Margarita se escondió rápidamente tras la cortina, pero accidentalmente dejó caer su bolso. Al entrar Felipe, habló con Peter sobre aprender a volar. Cuando estaba a punto de irse, notó el bolso de una mujer sobre la mesa. Margarita, siempre arrogante y caprichosa, se divirtió con el detalle. Al mismo tiempo, se produjo uno de los 10 incidentes de contaminación ambiental más graves registrados en Londres en el siglo. El Departamento Meteorológico de Londres detectó continuamente niveles anormales de contaminación en el aire. Sin embargo, Winston, el líder del Partido Conservador, no le dio importancia al problema. Algunos miembros del Partido Conservador no pudieron soportarlo y llevaron este informe al líder del Partido Laborista. Pero este pensó que se trataba de una trampa y dudó de la veracidad del informe, ya que el cielo de Londres estaba estrellado y no había ninguna señal de anomalía. La noche anterior a la tormenta, Londres estaba en calma. Pero en tan solo una noche, los trenes dejaron de circular, se cancelaron los vuelos, las calles se convirtieron en un caos, y una densa niebla cubrió la zona durante varios días. El gobierno guardó absoluto silencio. Los hospitales colapsaron, y la gente culpaba a la central eléctrica cuya construcción Winston había impulsado. Ante el descontento de los londinenses, Winston creía firmemente que se trataba solo de una fuerte tormenta que pronto desaparecería. Mientras tanto, el príncipe Felipe decidió aprender a volar por su cuenta, sin la aprobación del Parlamento. Durante la reunión del gabinete, los diputados comenzaron a debatir la investigación de la niebla, convencidos de que la máxima prioridad era encontrar una manera de calmar a la opinión pública. Sin embargo, a Winston le preocupaba más cómo impedir que Felipe aprendiera a volar. Esta noticia pronto llegó a oídos de Isabel. Muchos coincidían en que la salud del primer ministro se había deteriorado significativamente. Sugirieron que la reina lo destituyera y eligiera a alguien más capaz para formar gobierno. Isabel se sumió en profundos pensamientos. Entonces, llamó a su secretario Tommy, para preguntarle sobre sus responsabilidades como jefa de Estado. Tommy le contó que, poco antes de la muerte del rey, el viceprimer ministro Eden también le había planteado el asunto, pero el rey lo había rechazado. Al oír esto, Isabel tuvo una respuesta en mente. En ese momento, el hospital de la capital estaba saturado, y la asistente decidió informar sobre la caótica situación. De camino, sufrió un accidente de tráfico. Winston se entristeció mucho al enterarse del fallecimiento de su asistente, e insistió en ir al hospital. Sin embargo, en ese instante, la secretaria informó a la reina solicitando una reunión inmediata con el primer ministro. Winston comprendió el peligro inminente, y ordenó que se difundiera la noticia de que el primer ministro visitaría a los pacientes del hospital. Uno de los mejores oradores de la Segunda Guerra Mundial redactó rápidamente un discurso para la prensa en menos de 20 minutos. Tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad por los errores del gobierno y prometió invertir una gran suma de dinero en recursos médicos. El elocuente discurso de Winston volvió a despertar entusiasmo. Los periódicos lo colmaron de elogios. El líder del Partido Laborista había perdido por completo su única oportunidad de derrotarlo. Ahora se encontraba fuera del salón, esperando a la reina. Las noticias de la mañana interrumpieron repentinamente los planes de Isabel. En ese momento, la familiar luz del sol brillaba en el cielo londinense. Winston sonrió con astucia, e Isabel también intentaba pensar en una respuesta. La reina quería hablar sobre la postura del primer ministro. Esta pregunta repentina hizo que Winston entrara en pánico. Incluso más tarde, cuando habló con su esposa sobre esto, seguía asustado. Resultó que Isabel se refería en realidad a la distribución de los asientos en el banquete de Estado, para recibir a los invitados extranjeros. Luego le pidió al primer ministro que aprobara las clases de vuelo de Philip. Esta fue una jugada muy astuta por parte de Isabel. Al final, los políticos dieron por zanjado el tema entre risas. Sin embargo, la densa niebla que duró 5 días se cobró la vida de 12.000 personas.
El gobierno británico promulgó la Ley de Aire Limpio en 1956, para evitar que se repitiera la crisis de 1952.